Buenos días. El día de hoy les presentaré qué son los residuos peligrosos. Comenzando porque los residuos peligrosos, en la palabra residuos se refiere a todos los desechos que se producen en actividades humanas, los cuales ya no pueden ser utilizados y han perdido su valor. Y la palabra peligroso nos da a entender que tienen una composición diferente y que debido a sus características deben ser tratados de manera especial. Según el Decreto 4741 del 2015, son aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente cuando son inadecuadamente manejados. Siendo así, podemos ver según sus características que hay residuos corrosivos. Hace que un residuo por acciones químicas pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga pueden dañar gravemente otros materiales. Estos son acuosos con un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5. Los residuos reactivos son aquellos que al ponerse en contacto con otros compuestos o sustancias son caracterizados por generar gases tóxicos, contener cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos liberados o producir una reacción explosiva, endotérmica, exotérmica o combustión, de los cuales todos afectan la salud humana. Después encontramos los residuos explosivos. Se consideran explosivos cuando un residuo o la mezcla de ellos en estado sólido o líquido espontáneamente pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad que causen daños a la salud y o al medio ambiente, similar a un efecto detonante y pirotécnico. Luego encontramos los residuos inflamables. Es una característica que presenta que un residuo, cuando en presencia de una fuente de ignición bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, puede provocar un incendio rápidamente. También cambios químicos o de fricción y humedad pueden provocarlos. Luego tenemos a los residuos radioactivos. Infecciosos, perdón. Estos desechos o residuos contienen agentes patógenos que son microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, rickettsias y hongos, con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Luego encontramos a los residuos radioactivos. Estos es cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 kilobecquerelios por kilogramo o 2 nanocuries por gramo, capaces de emitir de forma directa o indirecta radiaciones. Luego tenemos los residuos tóxicos. Se consideran como residuos tóxicos o desecho tóxico aquellos que poseen la capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos y que puedan causar daño a la salud humana o al ambiente. Estos también se pueden clasificar de acuerdo con los criterios de toxicidad. Pero entonces, ¿qué productos o residuos son considerados como peligrosos? En el primer lugar tenemos a los medicamentos vencidos. Estos deben ser apartados después de su vencimiento por los efectos adversos que puede traer su consumo. Deben ser dirigidos a un programa de postconsumo autorizado por el organismo competente. Luego encontramos a las baterías de plomo. Estas tienen la capacidad de contaminar el suelo y las masas de agua, ya que al descomponerlas mecánicamente liberan partículas de plomo y la fundición de estas genera vapores de plomo peligrosos. Por eso sus residuos son peligrosos. Luego encontramos a las pilas y acumuladores. Estos elementos son tóxicos, están reunidos en los puntos de recolección y luego son llevados a un centro de acopio. Allí son llevados a una entidad con licencia ambiental para evitar que sean arrojadas a la basura junto con los desechos ordinarios, que es lo que nosotros debemos evitar. Luego encontramos las bombillas y luminarias. La recolección de estos residuos es vital, ya que, por ejemplo, un bombillo de casa puede tener entre 3 y 10 miligramos de mercurio. Si no son desechados de forma correcta, este metal se puede acumular en cantidades importantes que pueden ocasionar un grave impacto ambiental. Luego encontramos a los famosos plaguicidas. Estos no solo deben ser separados por el efecto que tienen sobre la salud humana, ya que son considerados toxicológicamente importantes, sino que aparte tienen que tener un límite también máximo de residuo establecido por la ley. Luego vamos a encontrar a los electrodomésticos como neveras, televisores y microondas, señalado por la sigla RAEE. Estos elementos tienen presencia de metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, retardantes de llama y otras sustancias peligrosas que son para la salud humana y el ambiente.
Por último, tenemos aparatos eléctricos y electrónicos como consolas de videojuegos, cargadores, computadores, CPU o impresoras, ya que estos pueden contener materiales altamente potenciales y peligrosos tales como el plomo, el mercurio y el cromo hexavalente, presentes en los circuitos impresos, en las pilas que contienen, etc. Materiales que en caso de depositarse fuera de control pueden contaminar el entorno. En Colombia, como ejemplo, se conocen algunos casos de intoxicaciones masivas por plaguicidas, 3 de ellos sucedidos antes del 1998. El primero fue en Chiquinquirá, Boyacá, en 1967, cuando más de 500 personas se intoxicaron, donde 165 requirieron tratamiento y 63 murieron por un pan hecho con harina contaminada con plaguicidas durante su transporte. El segundo fue en Puerto López Meta, que en 1970 tuvo 190 intoxicados, 157 con tratamiento médico y 7 fallecidos por contaminación del río Negro con plaguicidas. Y por último, en Pasto, Nariño, en 1977, donde hubo 277 intoxicados, 120 hospitalizados y 15 muertos por un cargamento de arena contaminada. Por otro lado, actualmente en Colombia la Secretaría de Ambiente cuenta con un visor geográfico ambiental para que la ciudadanía consulte los puntos de recolección dispuestos para cada tipo de residuo especial o peligroso, con el objetivo de informar a la comunidad y contribuir con el manejo de estos. Para mayor profundización de este tema, se pueden dirigir al Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del 2020 al 2024 del Ministerio de Gobierno, el Decreto 4741 del 2005 y la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, en donde en la sección de Ambiente por Recursos podrán encontrar más información. Muchas gracias.